Ya, ok, estamos en vivo. Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando desde sus hogares y desde el sitio en el que estén. El día de hoy tengo el agrado de entrevistar nuevamente y después de tiempo a un viejo amigo y conocido intelectual de izquierdas, como es el compañero Abraham Yáñez Mendoza. En esta ocasión lo que nos trae aquí es lo que internacionalmente, puedo decir, se conoce como el triunfo de Javier Milei, ¿no? Entre comillas, el triunfo de las ideas de la libertad en Argentina. Hace una semana tuvimos un pequeño conversatorio en el cual se vieron distintas posiciones, más que todo viendo en los resultados, creo yo, a corto plazo, la cuestión macroeconómica, la cuestión de política exterior, entre otras. El día de hoy, sin embargo, vamos a tener una visión distinta de las cosas, vamos a tener una visión más materialista, si se le quiere decir, de carácter marxista como tal, para lo cual hemos o contamos con la presencia del mencionado compañero. Brevemente, sobre Julio, es un estudiante de filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es secretario de organización del Centro de Estudiantes de Filosofía, es docente y tiene un canal de YouTube que se llama Verso Crítico. En tal sentido, doy el pase, Julio, para que se pueda presentar y comenzar una vez con la entrevista. Sí, buenas tardes con todos, buenas tardes Dante, como mencionaste, un viejo amigo, evidentemente inolvidable, que bueno, en todo caso me ha citado para la cuestión nacional argentina, lo cual pues evidentemente pues al no ser una realidad nuestra, una realidad nacional, se van a dar algunos alcances, pero lo que ya quiero advertir es que en todo caso van a quedar algunas cosas como abstracciones y algunas cosas evidentemente al llamado del estudio y en todo caso la transformación de la realidad social argentina. Así que, bueno, así que dentro de esta entrevista, bueno, voy a tratar de, en todo caso, dar los alcances que, bueno, están en mi haber, ¿no? Así que nada, muchas gracias antes por la entrevista de antemano y empecemos. Sí, ok, no hay problema. Bueno, creo que el personaje que nos trae a colación el día de hoy, en cierta manera, es muy significativo, al menos en la relación que tuvimos, ¿no? Porque creo que fue por este personaje que comenzamos la controversia en los inicios de nuestras épocas preuniversitarias, ¿no? La primera pregunta, un poco obvia, por así decirlo, es ¿por qué gana Javier Milei? En el sentido siguiente. Se tenía, por ejemplo, ¿no? Desde una parte del oficialismo, una gran campaña mediática en favor de Massa. Había una candidata que se asemejaba un poco, si se quiere decir, a la cuestión socialista, como era Bregman, si no me equivoco, y habían otras opciones que también tenían un carácter popular. Pero dentro de todas estas opciones, al final los argentinos votaron por Javier Milei. Entonces, desde un análisis materialista de las cosas, ¿cuál es el motivo por el cual es que gana este candidato? Bien, has dicho algo interesante y es que hay o había una representación desde el socialismo, ¿no? La representación socialista como tal es la representación del pueblo, ¿no? Desde esa fórmula, en todo caso, vemos desde el marxismo al partido, ¿no? Por ahí, por ejemplo, algunos compañeros o compañeras me decían que sí había un partido en Argentina y que tenía que desarrollarse y ganar en las elecciones, ¿no? Evidentemente esto es electoralismo. ¿Y qué es el electoralismo? Es evidentemente reducir la lucha política de la izquierda, podríamos decir que no creo yo que podría considerarse en todo caso o reducirse al término izquierda, al marxismo como tal, el partido de la clase obrera, pero para seguir con la hilación, para hablar de, en todo caso, de representación del socialismo en las elecciones, pues básicamente no se ha visto algún partido que en todo caso abogue por, en todo caso, la agitación y la propaganda de las ideas socialistas o la generación, en todo caso, en mínimo de la conciencia de clase. Así que no, más que todo, nunca ha habido en Argentina hasta ahora esta
supuesta representación, ¿no? Lo que más se ha acercado a pues, una cuestión revolucionaria eran en todo caso los partidos trotskistas, que en todo caso degeneraron hasta lo que son ahora pues, los partidos socialistas que están dispersos, ¿no? Por ejemplo, eh, los partidos comunistas, como por ejemplo el Partido Comunista Revolucionario y el Partido Comunista Argentino, pues lo que han hecho es ir a la cola de, en todo caso, ese partido que mencionaste, Massa, ¿no? Y pues bajo qué excusa mandaron a votar al pueblo en general por Massa, básicamente porque le estaban haciendo frente a la ultraderecha, ¿no? Lo que evidentemente era engañar al pueblo, ¿no? Si gana Massa o gana Javier Milei, lo que en todo caso tenemos de resultado es evidentemente la fórmula de producción capitalista. Y hablando de esto, lo que hace ganar a Javier Milei es una crisis, ¿no? En toda crisis se dice que los comunistas aprovechan para en todo caso poder meter ideas al pueblo, ¿no? Esa es la clásica, lo cual no es incorrecto, es verdad. Pero claro, no es que el pueblo de la nada quiere una conciencia socialista. Hay un debate aquí y es que algunos piensan que en todo caso el solo proceso económico hará que la conciencia de clases genere en todo caso en el pueblo, en este caso argentino. Ahí Lenin en todo caso estaría en desacuerdo. Hay la necesidad de un partido para poder hacer frente en todo caso a las políticas y a los partidos, bueno, de siempre, electoreros de izquierda o de derecha. En todo caso, el origen de la crisis, como decía, de Argentina, pues es principalmente la crisis pues, industrial, comercial que tiene, ¿no? ¿Por qué digo industrial y comercial? Porque por un lado tenemos pues a lo que sería eh, el desarrollo económico de Argentina. Yo estuve estudiando esto hace poco y bueno, he estado viendo el libro de, en todo caso, de Ferrer, ¿no? En el cual pues nos menciona que pues hay primero en el desarrollo de la economía argentina una agroexportación latente en la economía del país, que luego pues se desarrolla hasta llegar a un nivel de ¿qué? De una industrialización por sustitución de importaciones. ¿Y qué es esta industrialización por sustitución de importaciones? Es un modelo que básicamente representa la economía nacional o el desarrollo, evidentemente, de las fuerzas productivas argentinas. En este caso, pues Argentina no ha logrado pues desarrollar todas las potencialidades que supuestamente este país podría darle al mercado mundial. Y pues evidentemente muchos terratenientes argentinos pues en todo caso alquilan tierras y no producen como tal, ¿no? Hay, bueno, la creación de riqueza en Argentina poco depende de la cuestión industrial interna, sino más que todo la primacía de la agroexportación. El kirchnerismo lo supo y evidentemente es lo que más en todo caso promueve, ¿no? Así que, pues, lo que ocurre es que en la conciencia del individuo argentino se generó este pensamiento de, claro, lo que ocurre es que la burguesía argentina no quiere producir, no quiere chambear, básicamente. ¿Por qué? Y lo que necesitamos responder, ¿no? Y eso es lo que, en todo caso, creo que puede ayudar a los marxistas en Argentina, es que lo que se tiene que responder hasta ahora y no ha sido respondido es por qué, en todo caso, la burguesía argentina, ¿no? O en todo caso la industria argentina, no, en todo caso, pues tiene un papel más protagónico en su mismo país, porque en todo caso no tiene un crecimiento de sus fuerzas productivas, y en todo caso, por qué no ha tenido un papel más importante en los últimos años. Y la respuesta a esta pregunta, desde los medios, en todo caso, vamos a decirlo así, liberales, pues se ha mencionado que es por la falta de voluntad de la misma burguesía argentina o en todo caso el peso del déficit fiscal, ¿no? Y estas dos combinaciones harían que evidentemente la crisis argentina pues se dé a costa de inflación y en todo caso falta de productividad de la clase obrera y evidentemente de la clase empresarial, ¿no? Así que esto reduce el origen de la crisis a la voluntad
de los individuos, ¿no? Cosa que no está de acuerdo un análisis marxista. El análisis marxista no parte de la voluntad, sino parte, en todo caso, de la economía como tal y sus determinaciones. Juan Guillo Carrera tiene en todo caso, una obra que, bueno, habla sobre, en todo caso, la formación económica de la sociedad argentina. Yo he estado leyendo, en todo caso, la introducción y los primeros capítulos, y se ha desentendido bien esa cuestión, sino que él la lleva más que todo a, pues, que el origen de la crisis estaría en todo caso, en una fórmula de división social del trabajo mundial, en el cual Argentina forma parte como una especie de, pues, forma de desarrollo regional argentino, y no como parte, en todo caso, del desarrollo económico argentina subordinada al imperialismo. Yo creo que esta crisis, en todo caso, con este contexto, pues podemos explicar el por qué Javier Milei pues, ha ganado las elecciones en Argentina. Básicamente, ¿por qué? Porque esta crisis, evidentemente, no solamente nacional, sino a nivel de América Latina, y para esto podemos ver incluso el Banco Mundial, ¿no? Y es que pues, el Banco Mundial nos ha dicho, nos ha mencionado que hay una crisis, evidentemente, de la tasa de crecimiento económico de un 1,7% en 2023 a un 1,5% para el 2024. Es una tasa de crecimiento desacelerado de hace mucho tiempo. Y así que esto no solamente se ve en Argentina, sino también lo vemos a nivel, en todo caso, del continente. Pero ya con la entrevista creo que podemos ir desarrollando esa cuestión. Sí, mira, em, no recuerdo si fue este intelectual llamado Atilo Barón. Hay un intelectual marxista un poco longevo en Argentina, o fue algún otro que dijo que consideraba, o no que consideraba, sino que Milei era la forma en la que se representaba el capital dentro de esta crisis y dentro de esta evolución, si se quiere decir, ¿no? De la economía argentina. Yo en el momento, y te comento hasta ahora, no logro entender bien capaz esa frase de que Milei es la representación del capital, o directamente si es que Milei responde propiamente a intereses detrás de una burguesía como tal, ¿no? Aquí entiendo que en Perú el análisis es acerca de burguesía financiera y burguesía burocrática. No sé si tienen una analogía o algo parecido para describir lo que pasa en Argentina. Sí, justamente estaba viendo eso y un compañero argentino me dijo lo siguiente. En Argentina hay una pelea entre intereses de capital, y justamente es entre a los agroexportadores y los que en todo caso van por la industrialización argentina de sus fuerzas productivas, ¿no? Lo que sí está claro es que a Milei, y eso es normal, ¿no? Incluso Hegel mencionaba que está en la naturaleza del caso que los partidos, pues en todo caso, aboguen por un capital en específico o por el capital como tal. Pero claro, en todo caso, a Milei lo financian ciertos elementos, ciertas figuras a nivel internacional, como el World Economic Forum, ¿no? En el cual, por cierto, está George Soros también, ¿no? Eh, en todo caso, aquí lo que vemos es que el World Economic Forum está y es parte, en todo caso, ¿de qué? De la economía estadounidense. Y hasta ahora sigue trabajando en Milei para el World Economic Forum. Y no es casualidad tampoco que se den las ideas de libre mercado en básicamente los países del tercer mundo últimamente. El estado de bienestar, en todo caso, de los años del siglo XX, o como le llama Marcuse, los años, ¿no? El estado de guerra, ¿no? Estos estados de bienestar aplacaban, en todo caso, las contradicciones que existirían entre la clase obrera y la clase burguesa, según la visión marxista, ¿no? Y básicamente era para también decirle a la gente que, bueno, no es necesaria una revolución, sino que los beneficios sociales pueden estar al alcance de cualquier país capitalista. Y justamente a raíz de ello es que se generan crisis, porque en todo caso, bueno, vamos a decirlo así, el déficit fiscal, y eso no se equivocan los liberales, sí traen consecuencias en los precios, ¿no? Traen consecuencias a nivel general y a largo plazo. Sin embargo, pues en todo caso, básicamente
se han visto las crisis económicas, en todo caso en Argentina, Perú, Chile, Colombia, en Latinoamérica, pues ya se están viendo estos resultados de las crisis, ¿no? También, eh, ahora, como tal, Estados Unidos va a abogar por el libre cambio, por el libre mercado, por lo siguiente, y eso es algo interesante analizar. Recordemos que en el capitalismo, pues como tal, hay dos tipos de acumulación, ¿no? La acumulación multilateral, de la que habla Smith, y la acumulación unilateral, de la que habla Marx, en los manuscritos de Economía y Filosofía. La acumulación, en todo caso multilateral, recordemos, parte de que los distintos capitalistas entre sí, evidentemente, compiten, y esta competencia hace que se reduzcan los precios para mayor clientela, bueno, se reduzca, bueno, no se reduzca, sino que se aumente el salario para que la clase obrera produzca más, ¿no? Y evidentemente todo eso tendría que beneficiar solamente o a la clase obrera o a la clientela, ¿no? O si no, por decir los dos a la vez. Y el que más se arriesga, evidentemente, es el capitalista. Sin embargo, a través de la competencia, y eso descubre Marx en los mismos manuscritos, encontrando la contradicción entre esta competencia, es que no se está dando por hecho de que alguien va a ganar en esa competencia. Y es que el que tiene un capital mayor, evidentemente tiene más posibilidad de, en todo caso, soportar las crisis y soportar las pérdidas. Y el capitalista pequeño, el mediano capitalista o incluso la burguesía intermedia, tiene las de perder porque en todo caso no puede reducir sus ganancias para hacer, vamos a decirlo así, una oferta de precios a largo plazo, no sé, vamos a decirlo 3 años, ¿no? En cambio, en todo caso, vamos a decirlo así, una empresa gigante, una burguesía grande, una gran burguesía, en todo caso sí puede soportar estas pérdidas. Y lo que ocurre básicamente es que se genera una acumulación unilateral, ¿no? Y esta acumulación unilateral evidentemente va a hacer que gane el pequeño, pierda el pequeño capitalista, perdón, y pierda la burguesía intermedia. Es decir, que al que le conviene la libre competencia es a quién, es evidentemente a la gran burguesía. Y a la pequeña empresa y la mediana empresa, uno, o buscan, como en el Perú, en todo caso, blanquear los capitales, cosa curiosa de investigar, por ejemplo, en el actual lo que está sucediendo actualmente en el Perú con la fiscal, ya que incluso los capitales de Roque Benavides están siendo investigados. Y por otro lado, pueden utilizar las arcas del Estado, evidentemente, para obtener subsidios, etcétera, etcétera. Es decir, que en todo caso, no es casualidad que Estados Unidos y, en todo caso, los capitales afines a Estados Unidos en Argentina primen y valoren más el libre cambio, ¿no? Antes que, en todo caso, el proteccionismo. No diría, como menciona Marx, pues que yo abogo por el libre cambio. ¿Por qué? Porque no estoy seguro de si en verdad Javier Milei va a, en todo caso, a cumplir las promesas de campaña. La política, en todo caso, puede ser muy diferente y, en todo caso, puede chocar con ciertos intereses de ciertas burguesías, ¿no? Así que depende, en todo caso, de las fuerzas económicas de ese momento, de la correlación de fuerzas de Javier Milei como tal. Así que, pues nada, yo consideraría, en todo caso, la crisis argentina como resultado de Javier Milei. Y dependiendo de lo que vaya a pues, lograr Javier Milei en el gobierno, la gente se va a dar cuenta, en todo caso, de que, bueno, evidentemente a qué intereses sirve Javier Milei y pues si es que cumple lo que dijo en campaña, pues considero que solo eso es, en todo caso, un salto para, en todo caso, que el pueblo argentino pueda organizarse y hacer dar cuenta a los demás que evidentemente el problema no es el Estado o las arcas del Estado, sino el problema como tal es el sistema, ¿no? Ahí podemos, en todo caso, diferir, pero ese es lo como tal mi análisis el análisis de la situación nacional argentina, ¿no? Hasta donde pueda yo dar los alcances, ¿no? Eso sería. Sí, cuando tú mencionabas, por ejemplo, la cuestión de los intereses de capitales y estas pugnas que pueden haber, en la parte final dijiste algo interesante, ¿no? Acerca de que no estarías tan de acuerdo, por ejemplo, con el libre mercado, como creo que Marx da un discurso acerca del libre mercado, en el cual manifiesta por, bueno, propiamente su análisis, que está a favor del libre mercado y no de un sistema proteccionista o conservador,
como también se le llamaría en esos años, ¿no? Esta tesis tiene que ver con lo que se conoce como aceleracionismo, ¿no? En el sentido de que cuando uno está, o mejor dicho, el mercado es libre, genera las condiciones para que, generan las condiciones objetivas para que se pueda dar los saltos revolucionarios, por así decirlo, pero también tiene que estar acompañado de condiciones subjetivas. Gerson, al igual que tú, una vez comentó acerca de Milley y él dijo algo que me llamó la atención y quisiera ver tu apreciación y también aquí entrando un poco más al tema económico, ¿no? De que una de las tres opciones, si es que gana Javier Milei y aplica sus medidas económicas, que son en su mayoría, no en todos, no, librecambistas, liberales en el aspecto económico, esto perjudicaría enormemente a la clase trabajadora o clase baja. Pero, aquí va mi cuestión. Eh, ¿Tú consideras que esta apreciación, por ejemplo, de la aplicación de medidas liberales en la economía, trae más perjuicios o beneficios en general? Y esto va a colación con un video último en donde analizaban los ciclos económicos, si no me equivoco, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque ¿qué pasaría si al aplicar estas medidas económicas, es cierto, se generan las condiciones adecuadas para que puedan dar, si es que se le quiere llamar así, ¿no? Eh, un paso revolucionario en el avance histórico eh, desde la perspectiva marxista, pero también puede pasar, ¿no? Que, por ejemplo, en general este beneficio a los trabajadores, este beneficio a la población genera un efecto contrario. ¿Cuál sería tu apreciación en este caso? Sí, sí, también he visto el video. Y mira, ahí hay una cosa, ¿no? Y es que yo recuerdo en el video que evidentemente se había mencionado que si es que gana Milei y cumple las promesas de campaña, se generarían en todo caso problemas económicos y la clase obrera se daría cuenta, como estás mencionando. Sin embargo, allí faltó precisar algo, y es que no automáticamente se van a dar las crisis económicas. Recordemos, el libre mercado también genera crecimiento y culmen, ¿no? Y pues evidentemente en todo caso, puede fortalecer incluso a la clase obrera si es que, pues evidentemente, la situación a nivel continental, a nivel mundial, evidentemente sea favorable. El peso del mercado mundial, recordemos, es incluso muchas veces, a veces, mayor que el peso de las influencias locales. Recordemos, actualmente estamos viviendo una crisis comercial por los llamados países de primer mundo. ¿Ven? Así que, pues, allí, por ejemplo, fallan quienes dicen, no, el problema de la situación argentina es que, hombre, hay demasiado Estado. Sí, en parte, pero en todo caso no olvidemos que hay un mercado mundial. Por ejemplo, en Francia, en las épocas de Luis Bonaparte, habían luchas a nivel de parlamento. Y las luchas a nivel de parlamento, la burguesía decía, no, estas luchas a nivel de parlamento están equivocadas y son en todo caso una traba para que se desarrolle Francia, lo cual estaba equivocado. Realmente lo que estaba sucediendo era básicamente una crisis industrial en Francia y en Inglaterra una crisis comercial gracias a una superproducción. Pero la burguesía francesa, ¿qué hacía? Achacarle, en todo caso, el origen de la crisis, ¿a quiénes? A la clase representativa de la burguesía en el Parlamento. Y ahí la clase burguesa se peleó contra sus propios representantes en el Parlamento. Así que la cuestión aquí es que también hay que ver la situación de América Latina en general, ¿no? Y la situación de América Latina en general, como diría en todo caso David Ricardo, ¿no? Hay ventajas comparativas. Las ventajas comparativas en todo caso hacen que América Latina funcione de una forma determinada, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque América Latina siempre está condenado, por decirlo así, a pues ser para unos, bueno, tener en todo caso una primacía agrario exportadora o en todo caso de productos en exportación, lo cual en todo caso, y eso apunta a Marx, eso hace y eso genera que David Ricardo vea los países, a las naciones como meras fábricas grandes de producción, ¿no? No viéndolos en todo caso como otra cosa más que en todo caso fábricas, ¿no? Es así que, bueno, regresando en todo caso a lo que me estabas mencionando, ¿no? Eh, como tal, el liberalismo
y esto lo menciona incluso Marx, ¿no? Y bien lo ha citado en la carta del circular del Comité de la Liga Comunista. Eh, Evidentemente, el libre cambio es, en todo caso, destructor y el proteccionismo es conservador, ¿no? Esa fórmula, en todo caso, famosa de Marx. Sin embargo, recordemos que Marx está hablando en unas condiciones específicas en las cuales, pues, sí se daba libre cambio. Por ejemplo, ahí estaba Irlanda, con las crisis de las patatas. Se moría gente de hambre y el estado normal, ¿no? Pero, en todo caso, pues, actualmente sí hay una política internacional, ¿de qué? Una política internacional que viene de años, de evitar, en todo caso, las crisis con ingreso, bueno, como la fórmula del ingreso keynesiana, ¿no? Pero también, por otro lado, como menciono, se está abogando por el libre cambio actualmente, ¿no? Así que, pues en todo caso, yo no sabría realmente, esto depende, de, como menciono, reitero, de la fórmula de la nación argentina, de si en verdad, en todo caso, la burguesía permite y la burguesía nacional permite este despliegue por completo de libre cambio, o le hace de frente de distintas formas, pero al final deja que Javier Milei, en todo caso, continúe con sus planes de campaña, o en todo caso se le oponga. Tampoco el filósofo es un adivino, ¿no? Tenemos que pensar la realidad a la luz de lo que se nos deja. Sin embargo, para responder concretamente ya, la cuestión de si va a tener una crisis o no la clase burguesa va a depender de los ciclos económicos, ¿no? Crecimiento, culmen, depresión. Si la economía argentina entra en depresión en el libre cambio, evidentemente las contradicciones más las va a sufrir la clase obrera, como dice el mismo Adam Smith, ¿no? Sin embargo, en el crecimiento, tampoco digamos que la clase obrera está exenta de padecimientos, ¿no? Por ejemplo, está el exceso de trabajo, está en todo caso el hecho mismo de que el trabajo como tal se le opone a la clase obrera como cosa extraña a sí misma. Y tenemos también en todo caso pues el desempleo que viene en todo caso junto con el crecimiento. Así que en ninguno de los casos hay pues alguna excusa de no actuar frente a la realidad argentina, ¿no? Y pues bien, incluso, y esto es algo curioso, cuando hay un crecimiento económico, gracias al libre cambio, etcétera, etcétera, recordemos que Marx habla desde las fórmulas del libre cambio, hay un crecimiento progresivo de la sociedad en general y hay un aumento de las fuerzas productivas en general. Sin embargo, pues, pero este crecimiento de las fuerzas productivas, recordemos, no se da en Argentina por una situación nacional específica, en mi lectura, debido al imperialismo. Sin embargo, mi estimado Marx menciona que en todo caso, frente a un crecimiento progresivo de la sociedad, vamos a decir así, nuevas construcciones, nuevas fuerzas productivas, o en todo caso más riqueza a nivel, en todo caso, de pocas manos, ¿no? O más riqueza general, porque vamos a decirlo así, en todo caso, este interés del capitalista se adhiere también al interés general de la sociedad, crece como tal, y Argentina, vamos a decirlo así, crece en todo caso, en su desarrollo nacional. Sí, pero a nivel individual, la clase obrera va a sufrir más. ¿Por qué? Porque el interés de la clase obrera se opone al interés general de la sociedad. ¿Esto por qué? Esto se explica rápidamente por el hecho mismo de que, pues para que haya crecimiento económico, primero tiene que haber en todo caso esta demanda de obreros, la demanda de obreros genera en todo caso exceso de trabajo, desempleo, luego el culmen, donde no hay en todo caso posibilidad alguna de que el obrero encuentre trabajo, ya si está en su misma fábrica, y si está en la fábrica, reducen los precios gracias a que no va a haber más crecimiento y van a tener que ajustarse. En todo caso, todo esto hace que el crecimiento de la sociedad en general se le oponga al obrero como enemigo, ¿no? En todo caso, la función social se le opone a la clase obrera como si ella misma no lo controlara, ¿no? Y esa es la maquinaria de la producción capitalista, la cual no podemos en todo caso controlar, porque ni siquiera el mismo capitalista, y eso se equivocan muchos socialistas, ni siquiera el mismo capitalista gobierna en todo caso la economía, lo genera, lo gobierna el mismo capital, el mismo, el mismo proceso de producción del capital lo domina. Así que, en todo caso, eso es lo que yo podría responder.
No sabemos, en todo caso, si es que va a sufrir más la clase obrera, pero en todo caso lo que sí sabemos es que pese a que haya crecimiento, pese a que haya culmen, pese a que haya depresión, en todo caso la clase obrera es quien más, en todo caso, la va a padecer en esas etapas, ¿no? Hablando en esos términos, ¿por qué? Porque partimos de una acumulación unilateral del capital y también sabemos, en todo caso, la situación de Argentina frente al mercado mundial. Esto yo podría mencionar como Dante. Así que nada, me puedes en todo caso mencionar tus comentarios también si es posible. Claro, claro. Mira, cuando tú mencionas esa cuestión del crecimiento económico, ambos sabemos que el crecimiento no es igual a desarrollo económico y que desarrollo económico no es, por ejemplo, lo mismo que eh, desarrollo humano o reducción de la pobreza multidimensional. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Dentro de esto, un factor que entra mucho en discurso de grupos izquierdistas, si se le quiere decir así en Argentina, y que también ha sido, por ejemplo, eh, una base de lo que fue el kirchnerismo, es el tema de la desigualdad. El tema de la desigualdad económica, y no solamente en Latinoamérica, y no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Pero a este discurso de la desigualdad que también, del que también habla Piketty, se une otro discurso desde una mirada social, por ejemplo, ¿no? Lo que a veces solemos escuchar como los discursos feministas, progresistas, etcétera. Entonces, a tu consideración, yo evidentemente aquí tengo una posición un poco divergente, ¿no? ¿Qué tanto pesa el tema de la desigualdad económica en la victoria de Milei o acaso es irrelevante? Y al mismo tiempo, y con esta pregunta ya paso a una siguiente sección, ¿no? ¿Qué tanto pesa los discursos sociales en la Argentina? Para nadie es un secreto, por ejemplo, de que es cuna de movimientos feministas, marea verde, progresistas, etcétera, pero eso al final parece haber tenido un resultado contraproducente. Perfecto, a esa pregunta la verdad es que no me la esperaba y es mm, una pregunta que puede abrir muchas puertas a nivel del análisis marxista. Mira, hay una cuestión y es que, por ejemplo, esa palabrita, desigualdad, ¿qué es la desigualdad económica? Y en todo caso, ¿qué es lo que se le opone a la desigualdad económica? ¿Una igualdad económica? ¿No? ¿Y a manos de quién? ¿Del Estado? O sea, esa cuestión es, pucha, es que, como digo, hay una afición por quedarse lo inmediato, ¿no? Lo inmediato nos hace ver que en todo caso hay, pues, una lucha entre el fascismo, Milei, y los progresistas, ¿no? Llamados progres, que siempre están a la cola de alguna fracción de la burguesía, ¿no? Y bueno, en este caso, básicamente me mencionaste los discursos feministas. Empezamos con la primera parte, ¿no? Y es la desigualdad. La desigualdad tuvo que ver para que Milei ganara. Bueno, tuvo que ver la desigualdad para que Milei ganara, como para que Pedro Castillo ganara, como para que todo el mundo ganase. O sea, la cuestión ahí no está explicada. Así que cuando dicen por ahí, no, es que la desigualdad hace que generen monstruos como Milei, fascista, incluso le dicen. Eso no, mira, eso sí yo estoy de acuerdo en que Milei se debe enojar, ¿no? Cuando le dicen fascista, porque ni fregando, pues, ¿cómo va a ser Milei fascista? Primero, el fascismo es en todo caso el impedimento del libre cambio, es la dictadura de un capital sobre otro. Así que no puede ser en todo caso fascista en ningún sentido. Más bien se escandalizaron cuando dijeron, cuando en todo caso no dijeron, sino que Javier Milei había dicho, en todo caso, hay libertad. Tú tienes la opción entre vender tu fuerza de trabajo como trabajador o también tienes la opción pues de vivir austeramente o en última instancia morirte de hambre. Evidentemente lo dijo con jocosidad, pero en esa aseveración se esconde algo verídico y es que, y esto ya incluso lo analizó de nuevo Marx, el obrero es tomado menos que mercancía.
La mercancía tú la puedes vender, ¿no? A quien ti se te dé la gana, hay libre cambio. Sin embargo, el obrero no puede decidir a quién venderse, porque hay un proceso de acumulación unilateral en el cual, pues, evidentemente la competencia hizo que gane unos pocos, y solo o a esos pocos o a uno solo en el monopolio, pues, evidentemente tienes que vender tu fuerza de trabajo en específico. Así que no hay libertad en todo caso de vender mi propia fuerza de trabajo. En ese sentido, dice Marx en los manuscritos, soy menos que mercancía. En ese sentido, pues, si vemos este modo de producción, este modo de producir, y lo comparamos con otros, bueno, todos somos desiguales, ¿no? E incluso en el comunismo, tampoco va a haber igualdad en el sentido de, bueno, y esto lo señala Marx en el Crítica al Programa de Gotha, es que va a haber en todo caso a cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad, no va a haber igualdad total. Así que en todo caso lo que sí se refiere es que por lo menos hay que comer, ¿no? Y en todo caso, pues lo demás ya uno va a poder satisfacer sus propias necesidades debido a que ya no está enclaustrado en la división del trabajo y ya no puedo elegir solamente ser obrero o ser en todo caso, pues, estar en una rama de la producción como el derecho, por ejemplo, o en una rama o en otra rama de la producción como, no sé, la docencia. No, no, no. Ahora voy a poder en todo caso desplegar todas mis potencialidades humanas en otra sociedad. En ese sentido, la desigualdad, en todo caso, esa desigualdad económica es de, bueno, de estas izquierdas, entre comillas, y esos análisis, está por completo, pues es un análisis por completo confundido, sin definición, lo cual hace que no se pueda decir mucho de él, sino que básicamente estos dirigentes de la izquierda, de la media izquierda argentina, o están faltos de toda teoría, o en todo caso van a propósito, bien, a propósito, atrás de ciertos grupos de poder para ocupar escaños, ¿no? Sobre los discursos feministas y progresistas. Creo que, no sé si entendí mal tu pregunta o era que si los elementos progresistas, feministas, en todo caso, pues fueron más fuertes, por así decirlo, por la victoria de Milei o por su crecimiento de Milei. No, no entendí bien esa pregunta. Claro, a ver, en Argentina es en los años 70 en donde se da la primera marcha para la legalización del aborto. Luego, en el transcurso de los años, por ejemplo, se asenta un discurso de carácter más social, feminista, progresista. Algunos dicen posmodernistas, pero yo no estoy de acuerdo con esa denominación, ¿no? Entonces, a lo largo de, por ejemplo, este nuevo siglo con el kirchnerismo y con los medios en masa, se pudo ver que se asentó mucho hasta tal punto que, por ejemplo, ¿no? Si no me equivoco, tienen el llamado Ministerio de la Mujer y de las Diversidades. En tal sentido, mi tesis, quiero que tú me comentes si estás de acuerdo o en todo caso puedan debatir esto, es que esos movimientos o esos discursos al mismo tiempo que generaban adeptos y movimientos sociales en la sociedad argentina, generaban al mismo tiempo una especie de polarización. Foucault menciona que en donde hay poder hay resistencia al poder. Entonces, donde hay un discurso, hay un antidiscurso, a mi juicio. Y es ese antidiscurso lo que va a dar nacimiento a esta ola que yo critico la denominación, pero se le ha dicho así, nueva de derecha, con creo que todos los nombres que tú y yo sabemos, ¿no? Agustín Laje, Miklos Lukács, Milei, Emanuel Dana y otras personas entre intelectuales e influencers. Entonces, me parece que este discurso social de la igualdad, las diversidades, las luchas en favor de la mujer y demás han llegado a un tal punto en donde el antidiscurso o su contraparte, que vendría a ser una parte un poco liberal o conservador, ha, por así decirlo, ganado terreno en las universidades, en los medios, en la clase social baja trabajadora, porque según he visto algunos datos en Argentina, las personas de clase económica pobre en gran medida también han votado a Javier Milei. Entonces, la tesis que yo vengo a mencionar acá es que estos movimientos han generado tal polarización y han, por así decirlo, cansado mucho a la sociedad argentina con su discurso que al final han generado un efecto contrario. No sé si en este punto estás de acuerdo conmigo o cuál es tu visión de las cosas. Mira,
Aquí nos estamos situando las ideas. Yo desde la posición marxista, aunque pueda en todo caso hablar un poco sobre las ideas feministas, las ideas en todo caso conservadoras, tengo que partir necesariamente de la composición económica de los representantes de estos ideólogos, ¿no? Ya en otro momento podremos hablar de esas ideas. Sabes que evidentemente además de economía, filosofía, he estudiado sexología y bueno, me gusta conversar estos temas. En todo caso, para lo de hoy, quisiera en todo caso centrarme en lo económico. Alberto Fernández, bueno, en todo caso no creó, pero sí apoyó a este ministerio que mencionas, ¿no? Y es curioso ver cómo en la llamada geopolítica o en la diplomacia internacional, mi estimado, pues, Alberto Fernández está en una correlación política. Acordémonos, ¿no? Ahí está Macri, perdón, Macri que hablo. Ahí está Lula, ahí está en todo caso, pues, ¿quién más? Estaba los Hugo países que Chávez, conocemos, ¿no? Hugo Maduro, Chávez, lo que se conoce Maduro, como el foro o lo que se conocía como el foro de Sao Paulo y ahora tiene la denominación de Grupo de Puebla, según algunos influencers. Grupo de Puebla. La cuestión es que hay algo ahí interesantísimo y que en el libro, de nuevo, disculpen por el spoiler, que de nuevo no voy a citar este libro, pero es que es fundamental, ¿no? La lucha de clases en el Perú, de Juan Pablo Balhorn, ahí menciona algo interesante y creo que nos puede servir incluso a nivel latinoamericano, más allá del Perú. Y es que esta correlación, si nos damos cuenta, al fin y al cabo es la correlación de qué, el imperio chino y la nación rusa. Y estos capitales en todo caso han apoyado ¿a quién? Han apoyado a mi estimado, pues, Bengolea peruano, ¿no? A mi estimado, Alberto Fernández. Y en cada paso, en todo caso, de esta, bueno, en todo caso, de esta correlación de fuerzas, lo que acá denominamos la gran burguesía burocrática, apoyó en todo caso cosas de la gran burguesía burocrática en el Perú. Por ejemplo, Rusia en todo caso se reunía con mi estimada Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular. Recordemos que hace poco nada más, hace unos meses, pues mi estimada Keiko se había reunido con el Partido Comunista Chino, ¿no? Y los sectores dominantes en la sociedad venezolana, por no decir manifiestamente, que Maduro acaba de hacer una gala, ¿no? De que lo apoye el Partido Comunista Chino y todo está bien, ¿no? Bueno, evidentemente, ahí hay intereses comunes. China, el factor, en todo caso, venezolano, lo que tú llamas, en todo caso, ahora el de Puebla o algo así, el ex foro de Sao Paulo. Y básicamente vemos una contraposición bien latente entre los capitales nacionales apoyados por China para su crecimiento económico contra los capitales estadounidenses y directamente peruanos que apoyan al sector estadounidense para sus propósitos de acumulación de capital. ¿Y qué tiene que ver esto con la ideología? Tiene que ver con lo siguiente, y es que la ideología, vamos a decirlo así, feminista, la ideología en todo caso queer, el sector en todo caso antiaborto, pues son cuestiones que uno viene de Estados Unidos, pero en todo caso, pues Alberto Fernández utilizaba pues de acomodo, ¿no? Para legitimación de su gobierno. Argentina también ha pasado por este tipo de, de discursos progres, ¿no? Por así decirlo. No me atrevería a decir que el discurso progre es directamente resultado en todo caso, del capital financiero, porque evidentemente así no funcionan las cosas, sino básicamente que está incubado, fue incubado y es reflejo, en todo caso, del desarrollo capitalista en general, ¿no? Ya a nivel histórico general, ya no estamos hablando de un proyecto argentino a corto plazo, sino que es algo general. Y como mencionaste a Michel Foucault, que donde hay poder hay resistencia, ¿no? Bueno, yo no considero que la ideología feminista, la ideología queer, y el socialismo del siglo XXI, por ejemplo, no creo que sean resistencias. Más bien al contrario, son retaguardia.
¿Por qué digo que son retaguardia? Porque, recordemos, el sistema capitalista los reconoce a ellos como, no sé, comunidad LGBT. ¿Y qué hacen las empresas en junio? ¿No? Se pintan de colores. Es decir, partimos de algo, la sociedad capitalista los reconoce como tal, como un grupo fragmentario. Este grupo fragmentario, evidentemente, se dice a sí mismo, la sociedad capitalista me reconoce como tal, me voy a agrupar como tal. Es decir, su supervivencia de estas personas se debe al reconocimiento de la sociedad capitalista en ellas, a su afán, en todo caso, de comercio. Es así que, en todo caso, no considero como resistencia a estos grupos minoritarios. En su momento, Marcuse, y esto en todo caso es bueno, no una desviación, sino una confusión respecto de la tesis de Marcuse. Marcuse mencionaba que en todo caso estas fuerzas pueden ser de ayuda, ¿no? Más o menos, pues se pueden radicalizar, pero jamás van a sustituir a la clase obrera como sujeto revolucionario. Si es que partimos de estas minorías como parte del sujeto revolucionario o con una, en todo caso, vamos a decirlo así, una batalla cultural, ¿no? No creo que vamos a ningún lado. Yo considero que si hay en todo caso una discordancia de ideas en ese nivel entre progres y conservadores, vamos a decirlo así, no es más que, como diría Mariatti, una pelea entre liberales y conservadores en política. ¿Bien? Sí, pueden haber tales matices y tales otros. Incluso estos escándalos eh, que se dan, justamente esta reacción del conservador respecto de las ideologías progres, justamente considero yo que es debido, como te dije en su momento, al avance del capitalismo, incluso la conciencia, ¿no? Sin embargo, no me atrevería a reducir todo posmodernismo a eso. Por ejemplo, Simone de Beauvoir, como bien la conocerás, en El segundo sexo, distingue bien claramente entre burguesas, bueno, entre feministas burguesas y feministas socialistas. Sin embargo, ¿cómo es que esta Simone de Beauvoir ahora en todo caso, es una, pues, imagen de estas progres? Si estas progres hubieran sabido que estaba casada con un maoísta y que Simone de Beauvoir era la primera que le inculcó el maoísmo a Sartre, vamos, se dirían fachas entre ellas. Pero no, en todo caso, considero que estas ideologías, más que todo, son una retaguardia, ¿no? No son una resistencia para nada. Y bueno, como te digo, podemos hablar de eso en otro video porque ya me entraría en la ideología como tal. Y bueno, me gustaría hablar contigo de eso, pero creo que la temática de la entrevista no la merita, ¿no? Claro, claro. Si bien es cierto, por ejemplo, desde el marxismo para sus quehaceres o la revolución social se tienen las llamadas bases. Eh, lo que pasa en Argentina me llama un poco al símil con este movimiento de nueva derecha, entre comillas, ¿no? Que curiosamente tendría algo parecido a las bases en toda Argentina. Entonces, creo que ese podría ser un punto de análisis capaz para los marxistas en general, cómo se ha desenvuelto este movimiento, si son la representación del capitalismo, perdón, de la burguesía financiera, burocrática, o por qué es que se gesta esto, ¿no? Volviendo un poco, centrándonos al tema de Milei para luego capaz pasar a las posibles consecuencias de su victoria, eh, la denominación. Eh, a Milei, como tú lo mencionaste hace un momento, eh, se le tilda de fascista, ¿no? O a veces de neonazi. Otras personas, simplemente por su carácter a favor de la vida del concebido, le dicen paleolibertario o neoconservador. Pero creo que desde una perspectiva marxista, la denominación es neoliberal, simplemente liberal, o cuál vendría a ser la denominación o el molde en el que encaja Javier Milei. Mm, interesante pregunta. Mm, para citar a Javier Milei, primero hay que, en todo caso, estudiar la composición orgánica económica argentina, ¿no?
no tanto ver sus, en todo caso, sus cuestiones a nivel teórico. ¿Por qué? Porque desde el marxismo podríamos decir simplemente que las ideas de Javier Milei son de la escuela neoliberal, en tanto que, bueno, en su momento sí estuve de acuerdo con esto de que no es neoliberalismo porque no hay nueva libertad ni vieja libertad. Pero en todo caso, ahora yo pienso que, claro, sí pues se puede decir neoliberalismo en tanto de que, pues, liberalismo es una corriente y no es la libertad como tal, ¿no? Así que, bueno, podríamos decir que las ideas de Milei son neoliberales y punto. Pero en todo caso, el marxismo, pues, encaja a las personas de acuerdo a la función social histórica que cumplen. Por ejemplo, Luis Bonaparte era básicamente tildado por Marx en 18 Brumario Luis Bonaparte como representante de los campesinos, en todo caso, bueno, de la pequeña burguesía, en términos concretos. El campesino es una pequeña burguesía, en todo caso, que necesita, en 18 Brumario Luis Bonaparte, necesita, en todo caso, ser representado, porque ellos mismos no pueden representarse. Recordemos, las clases campesinas, campesinado medio, rico y pobre, sobre todo el medio del rico, no estamos hablando del campesino revolucionario, como dice Marx, incluso en eso hace una distinción. En todo caso, esta clase campesina tiene que reducirse a un saco de patatas. ¿Por qué? Porque no están desarrollados en sociedad, no se relacionan, por ende no generan mercado, por ende no pueden hablarse como tal, como si fueran clases sociales, pero actúan como clase. Es así que no pueden, no pueden organizarse políticamente y por ende, en tanto que son pequeños propietarios, en tanto de que son pequeños propietarios y tienen que salvar esa pequeña propiedad como tal, pero a la vez no pueden organizarse políticamente, necesitan ser representados, pero no pueden representarse. Es así que viene un Luis Bonaparte y su carácter de clase, Marx lo llama, representante de la pequeña burguesía. Javier Milei, por otro lado, aún tendríamos en todo caso que estudiar la economía argentina. Al inicio de esa entrevista mencioné que aún yo estoy en etapa de abstracciones, es decir, que aún no tengo el estudio concreto de la nación argentina, sino en todo caso eso ya es papel de, en todo caso, los mismos ciudadanos argentinos que en su realidad nacional, pues en todo caso, puedan, pues, estudiar su economía y estudiar a qué clases representa cada uno de los partidos que apoyan y en todo caso cada capital que apoya mi ley. Lo puede hacer también alguien del extranjero. Marx hizo un estudio de la economía francesa siendo él alemán y evidentemente estando en Inglaterra para poder escribir. Pero en todo caso, ¿no? Hasta que no haya un Marx, ¿no? Yo estoy estudiando un poco la economía argentina y veo que hay un interés detrás de la burguesía aliada con el sector estadounidense o directamente Estados Unidos en Argentina, ¿no? Y hay un sector agroexportador, ¿sí? Un sector agroexportador, vamos a decirlo así, bien, que todavía hay que caracterizarlo como clase, como qué tipo de burguesía representa, porque no puedo hablar aquí de burguesía nacional, porque estaríamos hablando, o burguesía en todo caso transnacional, porque estaríamos dándole un análisis geográfico a algo que en sí, pues es un análisis puramente económico. Así que por eso es un poco difícil el análisis marxista de forma inmediata. Por eso incluso estaba dudando de si aceptarte una entrevista, ya que no estaría siendo honesto de una forma íntegra, ¿no? Pero por eso estoy en todo caso advirtiendo que es una abstracción. Lo que yo consideraría es que se tome en cuenta la agroexportación como aliada en todo caso, de estos sectores estadounidenses, ¿bien? Y en todo caso, la falta de productividad interna argentina en tanto, pues, sector de la burguesía nacional, estudiarlo en todo caso en términos de alianza con el imperio ruso chino, ¿no? El imperio chino y nacionalidad rusa. En todo caso, creo que en ese análisis podemos descubrir qué carácter de clase tiene Javier Milei, ¿no? Un análisis precipitado sería, pues, por ejemplo, decirte que no, Javier Milei representa la gran burguesía financiera o el sector financiero de la burguesía, y lo cual hay coincidencias. ¿Por qué? Uno, automáticamente cuando ganó las elecciones, ¿quién llamó primero? Dina Boluarte.
Dina Boluarte lo llamó a mi estimado Javier Milei para felicitarlo por su ascensión, y los primeros que saltaron a la voz en contra fueron, no en contra, pero sí en todo caso, no dejando tanta celebración por la victoria de Javier Milei, Lula da Silva, en todo caso, ya sabemos que dijo Maduro, neonazi literal, eh, eh, Nicaragua ni que hablar. En todo caso, Perú le felicitó, pero ya estamos viendo en todo caso en esa correlación de fuerzas unos patrones, ¿no? En todo caso, consideraría que esos patrones se tienen que estudiar todavía. No me atrevería a decir que mi ley todavía está de un lado al otro. Puede que mañana cambie, puede que en el desarrollo económico tenga que pactar, tenga que conciliar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, eso es lo que yo consideraría, Dante, pues aún hay que, bueno, y un llamado también desde aquí, si hay algún poblador argentino, tiene que estudiar en todo caso su economía nacional, pero eso sí, siempre, en todo caso, sabiendo que, en todo caso, la, la fórmula que vayamos, en todo caso, a tener gracias al análisis económico de la crítica a la economía política, de la economía marxista que hablo, la crítica a la economía política de Marx, de acuerdo al método, pues tenemos en todo caso que deslindar de esas posiciones y no llamar oportunistamente como esta izquierda falsa, farisea, ¿bien? A estas cuestiones de llamar a las elecciones en contra de la ultraderecha o el fascismo, ¿no? Llamar en todo caso también a estudiar realmente lo que es el fascismo. El fascismo, en todo caso, en tanto corporativismo, en tanto nazismo, y incluso eso está en la síntesis de la Unión Soviética, es la dictadura del capital financiero. No es que uno tenga un discurso más radical que otro. Eso no es fascismo. Fascismo, y incluso decir la palabra fascismo así a la ligera, decir neonazi a la ligera, en todo caso es una falta de respeto incluso a la misma clase obrera, al en todo caso creerse con la potestad de decirle fascista a cualquiera. Y creo que es un caso, un pecado tremendo. No sé realmente si el Partido Comunista Argentino pueda ser redireccionado o si ya está perdido en su totalidad. Por ejemplo, acá en el Perú, Partido Comunista Patria Roja ya no puede ser redireccionado porque ya es una dirección clara, y si se centraría ese tipo de partidos, se estaría perdiendo el tiempo, ¿no? Así que, nada, yo considero en todo caso ello, ¿no? Que hay que estudiar el devenir de Javier Milei para poder en todo caso dar una última palabra respecto a su carácter de clase, ¿no? Eso, básicamente, Dante. Justo conectaste con algo que te quería preguntar para esta sección ya de cara un poco eh, a un análisis económico, pero también unido con la geopolítica, ¿no? Por ejemplo, eh, creo que en mi perspectiva, el triunfo de Milei al mismo tiempo evidenció una crisis de los llamados partidos comunistas o de los intelectuales marxistas, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de que aquí en Perú, no sé si será por la falta de visión de la región, pero veo que, por ejemplo, personajes como tú, como algunos en San Marcos, o en general en la política, tienden a estar mejor organizados que en otros países como por ejemplo Argentina, como en Chile, que al menos en todo este proceso constitucional parecía que no han tenido participación o han sido invisibilizados. Eh, Ni qué hablar, por ejemplo, de Venezuela, en donde, como tú mismo lo dijiste, ¿no? Está Maduro, una persona totalmente con ideas completamente desfasadas, equivocadas, con una práctica que ha generado, creo que tú conocerás el término, a los boliburgueses, entre otras cosas. Entonces, en relación a la participación de los comunistas o los marxistas tras la victoria de Milei en la región, ¿tú consideras que esta victoria tiende a impulsar más su quehacer académico, intelectual y práctico, o por el contrario, los hunde más de lo que, por así decirlo, están invisibilizados? Buena pregunta. Lenin mencionaba en Tareas Urgentes de nuestro movimiento que justamente la crisis del socialismo demanda a los socialistas más o menos serios,
a involucrarse más en la actividad teórica. Si sin la actividad teórica, podemos decir que el partido está en bancarrota política. Así de fuerte, ¿no? Evidentemente esto deslinda mucho de ciertos sectores que conocemos de marxistas en la universidad, ¿no? Que priman una práctica vulgar frente a la teoría. Y creo que estas son las consecuencias entre la práctica vulgar y evidentemente una escasa teoría. Creo que esto obliga más bien a los socialistas a redoblar sus esfuerzos por la teoría. Hay algo que yo rescato de Sartre. Sartre, básicamente, en su teoría idealista, abstracta del hombre, ¿bien? Que estoy en desacuerdo, dice algo que sí es correcto. Estaremos condicionados por la economía, la política y la sociedad en general. Sin embargo, siempre hay un rezago de libertad en el cual nosotros debemos decidir. Evidentemente, este rezago de libertad, y esto dice Sartre, unas bonitas palabras, ¿por qué no decirlo? Sartre es muy buen escritor, genial, ¿no? Nos dice, hasta que el torturado diga, basta, ¿no? Ya no más, ¿no? No ha pasado eso. Evidentemente esa es la crisis del socialismo, la crisis de las ideas del socialismo. Y como tú dices, bueno, no estoy tan de acuerdo, pero en todo caso, acá en el Perú a veces tendemos a organizarnos mejor, ¿no? Dante, te comento, nosotros somos poquísimos, somos casi nada. Somos en todo caso una célula, ¿no? Eh, Así que puede que Argentina y Son dime. pocos, son pocos, pero como diría, ¿no? Son pocos, pero son, y al menos tienen una práctica. Pero si uno, por ejemplo, eh, trata de buscar en internet, en las redes, algunos rezagos de comunistas argentinos, salvo algunos pequeños influencers, como por ejemplo el Fundido que he visto, no encuentra nada. Entonces, y ese es un patrón común en la Argentina, en Chile, en Venezuela, ni que hablar, por ejemplo, en Brasil, en donde falsamente Lula se ha hecho con la voz de toda la izquierda, y veo que es un patrón muy repetido en la región, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar qué dirección se va a tomar sabiendo que ha ganado una persona que al menos en ideas está a favor del libre comercio y que ha hecho mucho eco en la región y también a nivel mundial. Porque aquí en Perú, a pesar de que no soy puramente datero, ¿no? Se apunta de que sí, hay mucha afinidad, hay muchos seguidores de Javier Milei. Creo que entre tú y yo conoceremos algunos influencers o personas en las redes que poco a poco están eh, tomando la bandera del libertarismo y demás cosas. Entonces, frente a eso, ¿qué se hace? Frente a eso, ¿qué posición están tomando los comunistas como tal? Están teniendo un silencio permisivo, están analizando nuevamente las contradicciones o los hechos que pasan, o simplemente se están hundiendo más y más, ¿no? Entonces, más o menos en esa dirección iba mi pregunta y también crítica. Sí, esa crítica es acertada. Y la asumo, evidentemente. Como te digo, esta cuestión de los pocos intelectuales, o en todo caso la poca esa formación de esa vanguardia, primero, puede que sea escasa, pero está, como dices. Sin embargo, recordemos que un partido leninista es un partido, en todo caso, clandestino. Y pese a muchos que dicen y se vanaglorian de la práctica, lo que menos debemos vanagloriarnos es de la práctica. Lo que menos debemos demostrar es justamente el partido. Y lo que justamente debemos tener más cuidado es quienes se adhieren al partido. Eso está en el mismo Lenin, un paso adelante y dos pasos atrás, que por su complejidad casi nadie lo lee, pero debe ser leído. Ahí le da una patada básicamente a la mayoría de partidos socialistas e incluso a agentes
dentro del mismo movimiento, que en todo caso tiene una actitud espontánea, emocional, practicista vulgar, acostumbrados a romper asambleas, etcétera. Y ahí nos menciona básicamente esos puntos, que el partido no puede ser en todo caso público. Ahora, en Argentina puede que se esté gestando, puede que esté en unas universidades, en algún sindicato, pero puede que no se esté mostrando actualmente. Por ejemplo, pueden estar un poco inmiscuyéndose en algunas revistas que no son tan leídas, en prensas que no son tan leídas, en todo caso en grupúsculos no tan famosos. Y creo que sí, pero a eso justamente tiene que ser dirigido este llamado, ¿no? A redoblar los esfuerzos por la teoría. Recordemos, en la época de Marx, ¿no? Básicamente toda la clase obrera estaba por el socialismo utópico, por las ideas anarquistas, y básicamente Marx se pelea justamente contra esta gente, contra la gente, en todo caso, que representaba la Vox Populi. E incluso en la película de Marx hay una fase en la cual se encuentra con Weitling. Y Weitling le dice, sí, lo que yo quiero es amor y paz para el pueblo, ¿no? Felicidad. Y Marx le dice que felicidad, no se te ocurre otra cosa, ¿no? Y bueno, al final termina gritando y diciendo, la ignorancia nunca le ha sido conveniente a nadie, ¿no? Y justamente creo que eso es lo que hay que impulsar, llamado de atención, que es que después de la victoria de Javier Milei hay que redoblar nuestros esfuerzos por la teoría, hay que en todo caso llamar a la gente y todavía, y eso, mira, Mao Zedong dice, la mejor forma de aprovechar en todo caso pues la situación nacional o en todo caso avanzar como movimiento es avanzar frente a las contradicciones en la otra colina, o sea, frente a las contradicciones entre la misma burguesía. Ocurre lo siguiente, y es que aquí yo considero que en Argentina, aquí no, pero en Argentina, en todo caso, deben hacerle frente también a este idioma de la progresía, ¿no? Y justamente señalando que este sector, cuando estuvo en el poder, jamás tuvo ningún remedio para la crisis, sino más bien la agravaba, ¿no? Que Massa tampoco tenía un plan de gobierno, sino distinto al de gobiernos anteriores. Y que en todo caso, pues, esa es la crítica directa hasta ese sector. Evidentemente también la crítica directa al sector de Javier Milei, si es que cumple lo que prometió en campaña, sería básicamente criticar ya no solamente a Javier Milei, sino al sistema como tal. Evidentemente si se cumple sus promesas de campaña, lo cual mi estimado Milei ya dijo que es una economía a lo Pinochet, ¿no? Eh, y incluso puso de ejemplo al Perú, ¿no? Y eso es lo que yo me sorprendí, ¿no? Dijo, el futuro de Argentina es Perú. Y yo digo, no, caramba, ¿qué pasó? No, no, no. Y incluso Julio Velarde, representante evidentemente de la Revolución Financiera, en todo caso dio a entender de que lo que necesita Argentina es, en todo caso, un Javier Milei, ¿no? No lo dijo así, pero lo dio a entender, ¿no? Así que, pues nada, hay una política de recesión a nivel de las ideas socialistas y justamente, aunque seamos tres, cuatro, dos o uno, hay que combatir, ¿no? Hay que combatir desde esta posición y nada, incluso van a haber alianzas con otros sectores. Por ejemplo, actualmente mucho se habla de que sí, que Dina Boluarte y Patricia Benavides. Hombre, en lugar de centrarse en Patricia Benavides, hay que centrarnos en que es correcto que Patricia Benavides haya denunciado a Dina Boluarte. Y ahí, por ejemplo, si no hay una alianza como tal, sí hay en todo caso, sí debe haber en todo caso cierto apoyo a, a esa, a esa bandera, ¿no? Recordemos, Mao Zedong salió al Kuomintang no por las puras, sino porque justamente se debe aprovechar esas contradicciones, ¿no? Así que eso es lo que serían unas reflexiones que podría sacar de ello, básicamente, y muchas gracias por la pregunta. No, al contrario. Em, bueno, yo por justamente mi posición política, ¿no?
tiendo a ser idealista, no completamente, te lo comento, ¿no? Pero siempre me interesó mucho una cuestión teórica. Te diría que me interesa más en su mayoría una cuestión teórica que práctica por el momento, ¿no? Y lo que observo es un detrimento de muchas ideas socialistas, científicas, si se le quiere decir, o comunistas como tal, ¿no? Entonces, esa capaz viene a ser mi preocupación de cara al futuro a nivel de la teoría. Eh, Ahora, como última pregunta, ya para cerrar esta pequeña entrevista, ¿no? Sería la siguiente. Mucho se habla este, de los efectos de los planes económicos que pueda tener Javier Milei. Lo comentábamos un poco al inicio, pero ahora quisiera retomarlo en el sentido siguiente. Eh, Cuando usualmente la economía tiende a estar estable y tiende a estar bien, si bien es cierto, no hay un beneficio para todos, sino solamente para unas personas, y ahí entra el discurso de la redistribución, hay una palabrita que tiende a venir acá, que es la palabra alienación, ¿no? La palabra alienación, ¿por qué? Porque en teoría la clase trabajadora debería responder justamente a sus intereses de clase como tal, y no a intereses de otras clases, y no a otras personas que son diferentes allá desde la óptica marxista, ¿no? Entonces, hay algo curioso acá, como también te lo comentaba antes, que es que si vemos los estratos socioeconómicos de la población que ha votado para Massa o para Milei, nos vamos a dar cuenta que un porcentaje significativo de las personas de condición socioeconómica bajas han votado por Milei. Algunos dicen que es porque las ideas liberales que él pregona efectivamente van a traerle un bien a este sector. Otros mencionan que es una cuestión de alienación. Otras personas, otros análisis dicen de que en realidad simplemente se cansaron de un continuismo, y que a pesar de que Milei sea radical en algunos aspectos económicos, prefieren algo nuevo a lo antiguo, ¿no? Sé que estas cuestiones capaz van un poco por la abstracción y lo idealista, pero ¿consideras que efectivamente hay una especie de alienación o hay falta de trabajo para la concientización de clase? ¿O qué es lo que explicaría que un sector de la población socioeconómicamente baja haya votado por Milei? ¿Y qué puede significar esto para el movimiento socialista en la Argentina? Sí, antes de hablar sobre la población votante de Javier Milei, quisiera aseverar que hubo un 30%, como sabes, de voto nulo en un país donde es obligatorio votar. Los comunistas deben centrarse en ese voto nulo y hacer que sea más grande, para que hacer que evidentemente la gente desconfíe del electoralismo. Esa es la función de la Asamblea Constituyente con participación popular, lo que algunos dicen que no, que es una fórmula reformista, que no sé qué, no sé cuánto, yéndose a lo inmediato como siempre. Evidentemente nuestra función es la conciencia de clase y que desconfíen del electoralismo como tal. Es decir, que los comunistas, como dije, deberían centrarse en este 30%. Ahora, en el otro caso, evidentemente la mayoría lo obtuvo Javier Milei y hubo una parte, un 42% de masa, como sabes. Tanto la explicación del fenómeno Milei se puede dar para el fenómeno masa. Y es que las masas aún confían en la cuestión electoral. Evidentemente Javier Milei tuvo una presencia televisiva mayor, una presencia televisiva muy grande, lo cual hizo que evidentemente pues se acercara a gente de la clase obrera y evidentemente en lo inmediato, lo cual yo no estoy de acuerdo, pero que digan, ¿no? Evidentemente sin los impuestos, uno va a generar más riqueza, la economía va a crecer y pues todos juntos vamos a progresar ante la llamada casta política que está enquistada como reyes en el poder. Eso funcionó. Por otro lado, también está el populismo de derecha, lo cual considero que no es lo principal en lo de Javier Milei,
sino como tal la crisis, ¿no? Ahora, también no podemos decir que solamente es la crisis, ¿no? Evidentemente tú has dicho algo cierto, que la clase obrera ha votado por alguien como Javier Milei. Y claro, eso siempre pasa, en el sentido de que pasa de que se le vende ilusiones, se le defenestra y al final termina como siempre. Considero que, evidentemente, si estuviéramos en todo caso, pues mm, siendo seguidistas con la clase obrera, porque claro, los comunistas lo que menos hacemos, y creo que eso lo sabes, ¿no? Y creo que también eso es lo que nos critica parte de tu sector, lo cual considero incluso correcto, ¿no? En sentido moralmente hablando, es correcto mencionar esto, y es que sí, los comunistas estamos en contra de la clase obrera directo, bueno, inmediatamente como tal, o sea, sí es cierto, o sea, estamos inmediatamente en contra, o sea, eso es lo curioso, queremos que sea Es, otra cosa, sí. sí, solamente para acotar, ¿no? Una vez escuchando a Dan Turbina, aunque nunca llegué a enterarme de la fuente de manera directa, ¿no? Él mencionaba que en un pequeño discurso o en unas cartas, Marx decía que estaba en contra de los beneficios sociales o de, en general, de algunos beneficios económicos a la clase obrera, porque eso en general no alimentaba el sentimiento revolucionario, si se le quiere decir, y hacía que sea más alienado. No sé si te refieres a eso o a alguna otra cuestión. No, y es que no, me refería al hecho de que, pero sí es muy interesante eso, pero me refería al hecho de que, por eso los marxistas no actuamos en todo caso, pues de acuerdo a la ética o a la moral, ¿no? Es que no vamos, por simplemente ser clase obrera, no vamos a decir, hombre, hay que hacerle caso. Eso es el trotskismo. El trotskismo sí le dice sí, sí, sí a la clase obrera en todas sus reivindicaciones, pero tampoco le haría caso en este caso, pues porque, bueno, ganó Javier Milei. Ahora, nosotros estamos en contra de la clase obrera en tanto se nos presenta inmediatamente como fuerza burguesa. Recordemos, Lenin de nuevo, en pues, Tareas urgentes de nuestro movimiento también, señala, y en el qué hacer, que las fuerzas del pueblo, en tanto fuerza espontánea, puede ser incluso una fuerza burguesa, y lo estamos viendo en Argentina, por ejemplo, ¿no? Si nosotros basamos nuestra hacer, nuestra acción en acciones espontáneas, podemos caer en ser una fuerza burguesa junto con el pueblo. Es así, que pues no por ser simplemente clase obrera vamos a seguir. Así que evidentemente eso es lo que yo te podría responder, que el hecho de que la clase obrera haya votado a favor de Javier Milei se debe primero a la crisis, luego a que hubo un populismo de derecha de Javier Milei, que funcionó. Y tercero, de que evidentemente pues no vamos a seguir a la clase obrera en esas cuestiones, sino en todo caso enseñar, y en todo caso a la clase obrera, de que estas cosas lo que hacen en todo caso no es parar la crisis, sino en general pues agravarla, ¿no? Pero eso sí, también deslindarla del otro campo, el campo del progresismo, el campo de, en todo caso, el intervencionismo estatal, que solo hace pues que la clase obrera crea más en el Estado, ¿no? Así que en este caso específico, pues hablando también de forma abstracta, pues habría que ver esta cuestión de los dos campos. ¿Por qué? Porque ahora que ha ganado Javier Milei se van a hablar muchas cosas. Que si el fascismo, que si, en todo caso, que si el autoritarismo. Y creo que es un escenario, bueno, un escenario propicio para poder esclarecer estos conceptos a la clase obrera. ¿Qué es fascismo? ¿Realmente Javier Milei es fascista? ¿Qué es, en todo caso, pues, el autoritarismo? ¿Realmente una revolución es autoritaria? Engels. La revolución es la función más autoritaria de todas. Por ejemplo, etcétera, etcétera. Los revistas en boga. Se puede hacer un trabajo de bases tremendo con esta victoria de Javier Milei. Eso es lo bueno, que la victoria de Javier Milei nos trae bastantes escenarios propicios para poder, en todo caso, desenvolvernos como este órgano de los comunistas en general a nivel internacional. Es bueno y nada, eso es lo que podría responderte. Justo la semana pasada un politólogo decía algo que me da mucha gracia, que es que
él espera que con la victoria de Javier Milei haya más crisis en Argentina. ¿Por qué? Porque de eso viven los politólogos, de analizar las crisis políticas, económicas, entonces era prácticamente un negocio para la ciencia política, ¿no? Pero creo que a nivel académico, más allá de estar a favor o en contra o tener posiciones divididas, la victoria de Milei hace que se puedan hacer estudios más a fondo sobre la victoria y creo que en este caso beneficia más a un sector marxista, porque creo que tú lo sabes, los liberales, conservadores o un sector que brega a favor de ideas librecambistas, de libre comercio, etcétera, tienen su propia explicación para la victoria de Milei y lo que ha pasado, pero no se ve una explicación marxista del caso, al menos no de manera concreta por el momento. Y esta victoria da una mayor posibilidad para que se puedan dar nuevas teorías y nuevas explicaciones que capaz puedan ser de carácter más coherentes y realistas con lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ese también era parte del objetivo o del motivo por el cual te había invitado a la entrevista de hoy. Han finalizado mis preguntas. No sé si quisieras dar algunas palabras finales para ya acabar con el presente evento. Y nada, muchas gracias Dante por la entrevista, agradecido con el Frente Crítico Universitario también por la invitación y nada, evidentemente se está dando más espacio a los debates en ese sentido, directos, incluso entrevistas a personas que, bueno, están en la otra colina, por así decirlo, y nada, es una buena iniciativa, saludable y en todo caso hace fluir el debate de ideas correctamente, ¿no? Así también, bueno. También, en todo caso, saludar a los que nos están, bueno, visitando desde cualquier espacio y también que se suscriban a mi canal de YouTube, ¿no? Verso Crítico. Y nada, eso sería todo. Muchas gracias, Dante. Hasta luego. Al contrario, gracias a ti esta entrevista también será colgada a redes y bueno, esperemos que las personas que nos hayan visto puedan generar sus propias ideas y también puedan entrar más al debate académico o a tratar de dar explicaciones a esos interesantes fenómenos que se suscitan en nuestra región. Eso sería todo y muchas gracias. Hasta luego.